Bueno, lo que vamos a proceder es hacer la base de datos. Primeramente le ponemos lenguaje 2 como nombre, le damos a rename reference, agregamos un nuevo diagrama y construimos la base de datos de la siguiente manera, ¿verdad? Con las siguientes columnas y tablas. Luego generamos a través del Forward Engineer la base de datos, marcamos las dos primeras opciones, le damos exportar y todo siguiente. Cerramos. Ahí ya se generó nuestra base de datos en el motor de base de datos MySQL. Una vez que tengamos generado esa base de datos, nos vamos a crear un nuevo proyecto en NetBeans. El tipo Java Application. Le vamos a nombrar de la siguiente manera. Desmarcamos el create main class, ¿verdad? Que permite crear la clase principal. Eso se desmarca y le damos en finish. Se crea el proyecto. Primeramente vamos a crear la clase de conexión. Para eso creamos un nuevo paquete. A ese paquete le llamamos models. Luego otro paquete que vamos a llamarle de la siguiente manera: views, de vistas. Y el siguiente paquete que vamos a crear, que va a ser el de controllers, que serían los controladores. En el modelo vamos a crear la clase de conexión primeramente. Para eso le damos a new Java class, le llamamos conexión bajo. Podemos ponerle como conexión nada más y indicamos que el paquete va a ser de models. Finalizamos. Se generó la clase de conexión. Vamos a escribir el código que corresponde a la conexión. Esta clase va a permitir que nosotros podamos conectarnos a la base de datos MySQL que creamos anteriormente. Vamos a definir la variable que va a manejar el nombre de la base de datos, que en este caso se va a llamar base. Va a ser la base de datos lenguaje 2. Eso es lo que establecemos dentro de la variable base. Luego la variable user, que va a ser el que va a manejar el usuario. En este caso, el usuario de MySQL que vamos a utilizar es el root. Luego tenemos el password que vamos a establecer. Si no tenemos password, esa variable queda como vacío, ¿verdad? Luego definimos una variable URL. Esa variable URL es la que va a manejar la ruta de nuestra conexión entre MySQL y el JDBC. JDBC es el Java Database Connectivity, ¿verdad? Que es la que maneja la ruta de conexión. Luego nos vamos a las propiedades de nuestro proyecto, de la pantalla que están viendo ahora. Ahí tenemos que agregar el archivo jar, que es el conector de MySQL para Java. Ese conector tenemos que agregar haciendo uso de add jar de esa parte, ¿verdad? Del class path. Buscamos el conector que tenemos que agregar y le agregamos en el proyecto. Una vez hecho eso, tenemos que migrar este que tenemos acá, el de connection, ya connection, para que se pueda utilizar la clase connection que permite realizar conexiones entre Java y MySQL. Luego generamos el constructor public connection, y luego generamos un método llamado getConnection. Ese método getConnection va a contener el código que me va a permitir
conectarme a MySQL. El código está compuesto por las siguientes líneas que tenemos. Ahí tenemos que migrar o tenemos que importar la librería Driver Manager. El Driver Manager se importa de la siguiente manera: import java.sql.driverManager. Luego tenemos que importar el SQL exception. Para ello hacemos uso de import java.sql.sqlException. Y ella deja de tirar error nuestra clase de conexión. Ya tenemos lista. Y le pasamos los argumentos necesarios a la variable conecta para que este pueda funcionar. La variable conecta es del tipo connection y es el que se retorna en el método getConnection. Luego vamos a crear un paquete nuevo dentro de models que se va a llamar VO. VO vendría a ser value object, ¿verdad? Es el paquete que va a manejar los valores de los objetos que tenemos en la base de datos. O sea que netamente se va a encargar de los valores que vamos tanto a recibir de la base de datos como a enviar a la base de datos. En este caso tenemos países, una tabla, y ese es lo que vamos a trabajar. Entonces creamos una nueva clase llamada países.vo. Primeramente tenemos que considerar qué contiene países en nuestra base de datos. Vamos a mirar y contiene dos columnas, uno de ID país y otro de nombre de país. Entonces nosotros tenemos que tener dos variables. Una variable que va a ser private int de ID país. ¿Por qué int? Porque ID país maneja de tipo entero en nuestra base de datos. La variable es de tipo entero. Entonces manejamos ese mismo tipo de datos. Y el segundo va a ser private string, nombre de país. ¿Por qué es string? Porque el nombre de país en nuestra base de datos utiliza varchar 45, y entonces necesitamos de que esta variable sea string. Netamente está conectada con la base de datos. Luego insertamos el constructor por defecto, el constructor con parámetros. Le seleccionamos las variables y luego insertamos los getters y setters. Una vez insertado eso, ya tenemos completada la clase que corresponde al value object de países. Cada tabla va a manejar su clase value object. Si tenemos varias tablas, entonces varias clases también vamos a tener. Luego vamos a crear otro paquete que se va a llamar DAO de Data Access Object, que vendría a ser el manejo de datos, de los datos dentro de la base de datos, tanto para actualizar, eliminar, buscar, todo se maneja en esta clase. Vamos a crear una nueva Java class que correspondería al de países DAO. Este países DAO se va a encargar de insertar registros, de modificar registros, de eliminar registros de la tabla países. Primeramente vamos a crear una variable de conexión. Esa variable de conexión va a manejar la conexión a la base de datos. Luego generamos un constructor. Dentro de ese constructor vamos a hacer que la conexión se realice. Entonces llamamos a la variable cn y le decimos que llame
a la clase conexión que creamos anteriormente y al método getConnection. Entonces, al construir países DAO, ¿qué es lo que se está haciendo? Ya se está generando la conexión a la base de datos. Recuerden que un objeto se construye y al construirse se pueden realizar operaciones dentro de él. Ahora vamos a crear dentro de países DAO el método registrar que se va a utilizar para registrar datos en la base de datos. Llamamos a un prepare statement que me va a permitir generar una consulta SQL y ejecutar una consulta SQL. La consulta SQL va a ser insert into países, que es mi tabla. Insert into es una consulta SQL que manejan, ¿verdad? Y lo que tenemos que considerar es que tenemos nuestro ID de país autoincremental, entonces solamente entre paréntesis ponemos a nombre de país. Y en values, entre paréntesis, va un carácter de escape. Ese carácter de escape va a ser el valor que yo voy a enviar. El signo de interrogación indica un valor que se va a enviar. Eso se utiliza de esta manera para evitar SQL injection. Entonces, le llamamos a PS, le decimos que se va a preparar la consulta y le enviamos como parámetro el SQL. Acá nuestro prepare statement debe ser y nuestra connection deben ser de java.sql. Entonces vamos a importar eso en nuestro, tanto en conexión, vamos a importar, vamos a escribir manualmente porque no nos visualiza en la ayuda, entonces le damos import java.sql.connection y le damos import java.sql.prepare statement. Y acá le damos encerrar sentencia en try catch para que pueda capturar algún error en el caso de que ocurra. Y luego enviamos como parámetro el dato en la posición 1 indica el valor 1 que está acá en el paréntesis. Entonces hay que considerar si tenemos varios valores, van a depender de esos valores los números que voy poniendo acá y en la misma posición. Acá entonces lo que yo voy a enviar es el nombre del país, entonces en la posición 1 le digo que llame a una variable que maneje el país, el valor de país. Entonces yo tengo que tener acá como parámetro a países BO, ¿verdad? A países BO. Yo tengo que recibir a países BO porque recuerden que países BO es el que maneja los valores de los países. Voy a llamarle país a esa variable y le voy a decir a país que le llame al método getNombrePaís, que es el que va a recibir el nombre del país en algún momento dentro de mi programa y voy a obtener el valor del nombre del país en ese momento. Y luego voy a ejecutar la sintaxis, voy a ejecutar el prepare statement, la consulta SQL, se retorna verdadero en el caso de que se ejecute y si hay algún error en el catch voy a retornar false, o sea que va a haber algún error. Recuerden que nuestro método registrar es de tipo booleano, entonces se tiene que retornar o verdadero o falso. Se retorna verdadero si se guardó el registro y si hay un error se imprime el error y se retorna falso. Y una vez que finalice toda esa estructura con el final, recuerden que el try catch puede ir acompañado de un final. Voy a cerrar la conexión a la base de datos y si hay algún error
Voy a imprimir ese error a través de un try catch nuevamente dentro del final. Voy a imprimir como un error. Y una vez que se cierre la conexión, puedo imprimir también un mensaje que diga que se ha desconectado de la base de datos. Ahí tenemos terminado el método de registrar. Ahora procedemos a hacer el método, los demás métodos, ¿verdad? Voy a ir haciendo mientras ustedes observan y van copiando. Siempre es muy similar todo, ¿verdad? Solamente lo que cambia es la sintaxis SQL. SQL nada más es lo que cambia. Vamos a ir haciendo los otros métodos. Voy a llamar un método buscar por código que va a recibir también como argumento algún valor de... El valor, recuerden que se maneja en países BO. Voy a preparar la consulta. Y cuando se busca algo, ese resultado de la consulta se debe devolver en un result set. Para eso importamos java.sql.resultSet. El result set vendría a ser un tipo de resultado de consulta SQL. Retorna los registros que se están consultando en ese momento. Se pueden recorrer, ¿verdad? Enviamos la consulta SQL. Recuerden que para consultar algo a la base de datos se usa select. En este caso voy a buscar por ID país. Entonces tengo que llamar a esa columna de la tabla. Recuerden también que acá tienen que atender el nombre de la columna. Si usan guión bajo, por ejemplo, entonces se tiene que referenciar a eso. Y se le envía nuevamente un valor. Ese valor vendría a ser el ID país que yo quiero encontrar. Entonces preparamos la consulta, enviamos esa consulta al prepare statement y le enviamos, obviamente, recuerden que tenemos el signo de interrogación en nuestra consulta y ese tiene que tener un valor, entonces le enviamos el valor de ID país en ese momento. Si es que funciona todo, vamos a retornar result set, o sea, vamos a cargar el result set ejecutando la consulta. Esa línea hace eso. Y si el result set tiene un valor, vamos al primer valor, eso significa first. Ir a la primera fila del result set y vamos a decirle a país que se configure ese ID país, set ID país, con el valor que se recibe en ese momento de la base de datos de la columna ID país. Eso es lo que ponemos entre paréntesis. El nombre de la columna de la tabla del cual estamos estirando la información en ese momento. Entonces, ahora vamos a obtener el nombre de país a través de un getString. Fíjense que el ID país tiene rs.getIn y el nombre de país tiene rs.getString. Eso depende del tipo de datos que maneja mi variable. Y entre los paréntesis van los nombres de las columnas de la base de datos, así como se escribe sin ninguna diferencia, ¿verdad? Porque si no va a producir un error porque no va a encontrar esa columna. Si es que todo está bien, retorna true. Si no, retorna false porque hay algún error. Y si hay también una excepción, vamos a imprimir ese error. Y vamos a retornar false.
Y al finalizar toda esa estructura vamos a volver a cerrar la conexión, lo que hicimos en el paso anterior. Imprimimos que sea, metemos dentro de un bloque try catch y vamos a imprimir los mensajes correspondientes. Si hay error, imprimimos el error. O sea, si hay una excepción, imprimimos la excepción, el error. Y si cierra la base de datos, imprimimos que se ha desconectado de la base de datos. Luego hacemos los otros métodos que nos hace falta. El de actualizar y el de eliminar, que son muy similares a el de insertar. Esos dos métodos son los que nos van a faltar, ¿verdad? También reciben a países BO como parámetro, porque recuerden que países BO es el encargado de manejar los datos de países. Ahora vamos a escribir el código para actualizar. Actualizar es similar a insertar. Es similar, solamente cambia el SQL porque vamos a usar update. Voy a correr el video y voy a ir haciendo este método de actualizar, donde pasamos los valores tal como están escritos en la base de datos, la tabla, la columna y el dato que queremos actualizar. Y no se olviden de la condición, siempre debe haber una condición. En este caso vamos a actualizar por código de país, entonces va ID país. Preparamos la consulta, ejecutamos, enviamos el parámetro correspondiente. En este caso en la posición 1 va a ser el valor que yo quiero actualizar, el nombre de país. Entonces voy a llamarle a país y voy a recibir el nombre de país en ese momento. Eso pasa en el número 1, que sería el primer argumento que enviamos. Fíjense que en nuestra consulta estamos usando dos signos de interrogación. El número 1 sería el nombre de país. Ahí está el nombre de país. Le enviamos como posición 1 el nombre del país. Y en la posición 2 va el siguiente, que en este caso sería para el ID de país. ¿Y qué vamos a hacer acá? Si es ID de país, entonces recibimos de país su ID. Get ID país. Agarramos el ID de país en ese momento. Siempre tenemos que saber que los valores se reciben de países BO. Si todo funcionó bien, si todo enviamos bien, vamos a ejecutar la consulta y retornamos verdadero. Si hay alguna excepción, se va a imprimir en consola el error a través del print line y se va a retornar false. Y vamos a finalizar la estructura con lo mismo que ya teníamos en los puntos anteriores. Vamos a copiar nada más eso y pegamos porque no se cambia nada, para cerrar la conexión y en caso de que haya errores imprimir algún error correspondiente. Luego tenemos eliminar. Eliminar es muy similar a insertar. También podemos imprimir mensaje desconectado de la base de datos. Creo que en el punto anterior no puse, entonces ponemos eso. Y en el que estamos haciendo ahora también ponemos.
Ahora vamos a proceder a eliminar, al método de eliminar. Y el método de eliminar es similar a todos los demás, solamente que vamos a usar la sintaxis SQL de delete, ¿verdad? Para poder eliminar. Delete from países where y de país, ¿verdad? Así mismo como está en la base de datos, tiene que ser, o sea, en la tabla. Si es que hicieron con guión bajo, tienen que tener cuidado que sea con ese mismo nombre de columna. Ahora vamos a preparar la consulta llamando al prepare statement. Enviamos la consulta SQL. Si se pueden fijar en la consulta SQL, el ID país tiene el signo de interrogación, entonces nosotros tenemos que enviar el valor del ID país a través del ps.setInt, porque ID país es de tipo entero, entonces le llamamos a país.getID país para que podamos agarrar el valor del ID país en ese momento. Y ejecutamos la consulta. Si no hay ningún error, si hay errores, vamos a enviar el catch igual al que teníamos en los puntos anteriores. También el finally es igual, no cambia nada. Entonces copiamos y pegamos acá. Si está todo bien, debajo del ps.execute ponemos return true, ¿verdad? Porque se pudo ejecutar la consulta. Si hay errores, usamos el catch y el final le usamos para cerrar la conexión. Hasta acá tenemos el método actualizar y el método eliminar. Y todos los demás métodos, si es que no pudieron copiar, pueden retroceder el video y pausar para copiar todo el código. Todo este código hicimos en todo este tiempo. Y ahora nos queda probar cada uno de estos métodos, a ver si realmente se conecta a la base de datos. Y por ejemplo vamos a hacer una prueba de insertar un registro, de eliminar un registro. Para eso vamos a crear en la carpeta, en el paquete controllers, un nuevo Java main class. ¿Por qué vamos a hacer uso del Java main class? Porque vamos a ejecutar la clase y vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a probar insertar un registro, vamos a probar eliminar un registro, vamos a probar buscar un registro y vamos a probar también actualizar un registro. Entonces le llamamos prueba a esta clase y en el método main, ¿verdad?, que es el que se va a encargar de ejecutar, vamos a conectarnos primeramente a nuestro MySQL. Vamos a observar la tabla países, select rows, y vemos que no tiene cargado ningún registro. Ningún registro está cargado. En la tabla países vamos a cargar un registro de Paraguay. Aplicamos. Finalizamos. Actualizamos. Y podemos ver que tenemos ya cargado Paraguay. Ahora vamos a probar. Vamos a construir un objeto países BO. Vamos a llamarle PBO. Va a ser igual a un new países BO. Es el encargado de los valores, recuerden, que es el objeto que manejará los valores del país, ¿verdad? Luego vamos a crear un países DAO. Ese países DAO es el que va a manejar el acceso, ¿verdad?, tanto para insertar, el acceso a la base de datos, insertar,
eliminar, actualizar registros. Entonces, netamente se encargará de hacer eso a la base de datos. Ahora llamamos a PBO y le decimos que se configure el ID país. O sea, le asignamos al ID país un valor mediante el método setID país. Recuerden que set es dar valor y get es recibir valor. En este caso yo estoy dando un valor al ID país, ¿verdad? Vamos a poner el valor 1. Yo tengo que dar valores a PBO y luego realizar la operación en la base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitar a PDAO que busque el registro que tiene el ID país 1. Entonces voy a solicitar a PDAO que busque ese código en la base de datos. Entonces llamamos a PDAO. Tenemos el método que se llama buscar por código y enviamos a PBO como parámetro. Recuerden que buscar por código maneja un parámetro que es del tipo países DO. Imprimimos en pantalla el valor del campo nombre de país. Porque yo quiero saber, voy a buscar por código, pero yo quiero saber el nombre de país que se recibe de la base de datos. Entonces, para poder saber el nombre del país, ¿a quién le voy a utilizar? Le voy a utilizar nuevamente al objeto PBO. A PBO le voy a decir que haga un get. Recuerden que get es para recibir el valor. Y voy a hacer un get para recibir el nombre de país. Si ejecutamos esto, podemos ver que nos retorna Paraguay. Es decir, que encontró ese código y ese código corresponde a Paraguay. Vamos a poner un mensaje concatenado que diga el nombre del país es. Ahí me dice el nombre del país es y concatena Paraguay. Entonces podemos fijarnos que funciona excelentemente el método de buscar por código en mi base de datos. Y fíjense que acá el ID país se le está asignando mediante el método setID país. Acá hacemos uso de control click. Con control click ustedes pueden visitar los métodos que están utilizando, así como ahora pueden visualizar que me fui a buscar por código haciendo uso de control click. Y podemos observar que acá se hizo la búsqueda por código del país. Y ese código al encontrarse se le asigna los valores a PBO. Todo ese procedimiento se realizó mediante el método buscar por código. Ahora pueden ir probando con otros, pueden cargar más datos y pueden ir probando a ver si va buscando otros valores, ¿verdad? Nosotros acá ya terminamos esta parte. Ahora vamos a continuar con los otros. Voy a comentar estas líneas. Vamos a continuar con, hicimos el de la búsqueda. Ahora vamos a hacer, voy a dejar marcado esto acá, que esto sirvió para buscar un registro en la base de datos. Y vamos a ir haciendo las otras operaciones básicas. La otra operación que podemos realizar es el de eliminar un registro. Vamos a eliminar un registro de la base de datos. Entonces, para eso usamos siempre vamos a usar a países BO y a países DAO. En este caso a PBO le voy a asignar un valor mediante PBO le voy a asignar un valor al ID país. Esto voy a borrar nada más. Si quieren copiar pueden retroceder el video. Y acá podemos ver los dos objetos que se mantienen, ¿verdad? A PBO le digo que que se le asigne al ID país mediante setID país un valor.
el set id país es el valor del código de país que yo quiero eliminar, porque recuerden que nosotros vamos a eliminar por id país. Entonces acá no me está trayendo el método de eliminar. El método de eliminar no me está llamando. Vamos a mirar a ver a qué puede deberse eso. Pero yo sé que el eliminar tiene que recibir también un argumento del tipo países dado. Entonces acá vamos a mirar qué problema tenemos. Acá está en private, vamos a cambiar por public. Tiene que ser público para que sea visible desde la otra clase. También el de actualizar vamos a cambiar, va a ser public. Tenemos entonces, ahora vamos a fijarnos, ya no tira error. Entonces le llamamos a eliminar, enviamos a PBO, que es el que contiene los valores del país. Podemos fijar en la base de datos que existe el registro con ID 1, que es Paraguay. Si le damos así mismo como está en ID país 0, podemos ver que se ha conectado a la base de datos y ha hecho todo, pero no ha eliminado nada. ¿Por qué no eliminó nada? Porque el ID país que yo estoy pasando es el valor 0 y no hay ningún país con ID país 0. Voy a pasarle ahora el ID 1. Podemos fijarnos que no tiró ningún error y ahora al select rows, al observar en la base de datos ya no está el país Paraguay. Quiere decir que ha eliminado ese registro de la base de datos. Fíjense que yo primeramente le estoy pasando el ID país y luego eliminando. Ahora vamos a hacer para insertar un registro en la base de datos. Hay que tener en cuenta que para insertar un registro nosotros solamente vamos a pasar al PBO el nombre de país. O si quiero pasar el ID país también puedo facilitar, pero el ID país no es necesario en este caso porque nosotros manejamos en la tabla países el ID país como autoincremental. Está marcada la casilla de autoincremental. Entonces acá les dejo escrito eso, que es autoincremental. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo no le doy un valor, él automáticamente va a incrementar el mayor valor cargado. En su momento le va a incrementar 1. Acá vemos que el autoincremental está marcado. Eso se da en todas las tablas que hicimos. Entonces ese autoincremental indica que si yo no le paso el ID país, él va a autoincrementar el último valor cargado y le va a agregar 1. O sea, el último valor cargado más 1. Entonces yo voy a pasar nada más ya el nombre del país que quiero cargar. En este caso voy a cargar a Bolivia. Le llamo a PBO, le doy un set nombre país y le paso entre comilla doble Bolivia. ¿Por qué entre comilla doble? Porque es un string. Y le llamo a PDAO. Vamos a ver. Le llamo al método registrar. Ese método es el que nosotros usamos para registrar un valor. Entonces le llaman registrar. Y entre paréntesis paso a PBO, que es el países PO que necesito enviar. Si ejecutamos podemos ver que no hubo ningún error y al actualizar la tabla podemos ver que ya está cargado Bolivia. Quiere decir que funciona el método de registro. Esto vamos a borrar y vamos a hacer ahora el otro método que nos falta, que es el de actualizar un registro. Para actualizar un registro es el mismo procedimiento. El procedimiento sería establecer el valor que queremos actualizar y el ID país tenemos que enviar porque yo tengo que encontrar primeramente el registro que quiero actualizar. Nosotros vamos a encontrar por el ID país, entonces le establecemos el ID país que queremos encontrar, que sería el 2 que cargamos recientemente, quedó con el registro 2, entonces enviamos que es ese el ID de país que quiero actualizar y a continuación le pongo el valor
que yo quiero que ahora tenga la columna de nombre del país, porque recuerden que tenemos dos columnas nomás. Voy a ponerle, quiero que sea ahora bolivianos, y luego llamo a pedao.actualizar. La actualizar lo que hace es proceder a la actualización del registro. Recuerden que el update que nosotros hicimos anteriormente era con una condicional por el ID de país. Entonces ahora ejecutamos y podemos ver que en nuestro MySQL ha sido actualizado el dato de Bolivia por bolivianos. Entonces eso es lo que se necesita para realizar la actualización. Enviar el ID país para que encuentre el registro que queremos actualizar y luego los valores que se van a actualizar.